Televidentes del Gipao, bienvenidos a Tecnología para Todos. Este es un espacio para que todos ustedes aprendan sobre tecnología y los usos que se le pueden dar a esta. En este momento me encuentro con Julián Roa. Él es uno de estos empresarios que se acerca a Parquesoft porque saben que allí van a encontrar la mejor asesoría y acompañamiento para llevar a cabo todas esas ideas, todos esos emprendimientos que ellos tienen en su mente. Julián, bienvenido al Gipao. Muchas gracias, Julio, por la invitación y pues al canal también por estar acompañando el proceso de Parquesoft. Bueno, Julián, hablemos un poquito. Su empresa se llama NRE, ¿de acuerdo? Cuéntenos un poquito acerca de su empresa, hace cuánto viene trabajando con ella y en qué consiste principalmente. Principalmente nosotros lo que venimos manejando es un tema de cafés especiales, cafés diferenciados. Hace cerca de 4 años y medio estamos involucrados de lleno en el café. Y lo que hacemos es procesar, comercializar artículos relacionados con café, con la industria, fabricamos empaque de café, comercializamos algunas marcas que nos permiten esa representación y pues particularmente estamos trabajando ahora con el modelo de negocio de internacionalización. Ok, o sea, cualquier persona que trabaje con café, y entendemos que aquí en el departamento del Quindío hay muchísimas personas que están apostándole al tema de los cafés especiales diferenciados, que es uno de esos valores tan agregados que nosotros siempre estamos resaltando, pueden acercarse a su empresa y recibir asesoría total. Sí, la idea es facilitar sobre todo a los pequeños microproductores, a las pequeñas marcas de café que están haciendo el trabajo que todos hemos hecho, buscar su café, mejorar su café, procesarlo de buena calidad y buscar en mercados en cualquier camino. Entonces lo que nosotros estamos apoyando es llevar su café y entregarlo en la puerta, principalmente para Estados Unidos, sin mayores complicaciones legales. Simplemente procesamos su café, se lo entregamos en la puerta del cliente, nosotros nos encargamos de todo el asunto legal. Okay. Siempre una empresa surge a partir de una falencia que hay, de una necesidad que se ve, ¿cierto? Ustedes de pronto estuvieron analizando y pensando, porque el tema de exportar café, pues ya lo hemos hecho por muchos años aquí en Colombia en general, pero ¿qué fue eso que ustedes dijeron? No, hay que mejorar en este aspecto para que sea más fácil, más factible, que el campesino se vea más beneficiado con la venta de su producto? En esencia lo que pasó fue que encontramos, como usted lo dice, Julio, varias falencias, varios puntos en la cadena en los que no permitía conectar toda la cadena logística para llegar al cliente final con valores reales de mercado, con trámites cortos o con trámites difíciles. Hay mucha limitante y sobre todo los costos que ofrece el mercado que internacionaliza café, que le permite llevar un café al productor, son costos muy elevados. Entonces a raíz de eso empezamos a buscar hilo a hilo. Nosotros no nos estamos inventando nada, esto está inventado hace muchísimo tiempo, el tema del café lleva mucho tiempo, nosotros somos realmente nuevos en la industria, pero particularmente creamos un modelo que nos sirviera a nosotros como marca de café y poder llevar Full Taste Coffee a Estados Unidos. Nos funcionó el modelo, lo que generamos, la industria nos ha permitido pues conocer bastante y hacer procesos muy bien detallados, muy bien hechos, y logramos quitar como esas partes del rompecabezas y unirlas para que pudiéramos hacer un canal completo de punta a punta. Entonces al encontrar que el producto nos funcionó, quisimos llevarlo ahora a nuevos productores, a nuevas empresas, a personas que están como nosotros empezando, trabajando el tema del café y que tuvieron esta dificultad, que es una dificultad que aparece por todo lado. Esto está hecho para marcas pequeñas, para marcas grandes y el foco principal es que la marca grande se encarga de su marca. Nosotros como marca pequeña estamos buscando apoyar marcas pequeñas como nosotros que quieran internacionalizar. Bueno, Julián, como había mencionado en un principio, siempre debemos de ponerle a este tema las arandelas tecnológicas, el qué papel juegan allí, además porque están intrínsecas en todas las relaciones sociales actualmente. O sea, sabemos que, por ejemplo, para hacer negocios en el exterior, una de las herramientas más útiles ha sido la internet. Por ejemplo, ¿ustedes cómo están utilizando la tecnología, estas herramientas que nos brindan los avances en este momento, para que esto sea más factible, más viable? A raíz de precisamente de visibilizar el ejercicio que estamos haciendo comercialmente, incluimos el tema de tecnología
de manera que pudiéramos llegar a más sectores a nivel nacional, porque pues el Quindío es uno de los mejores productores y de las mejores regiones de café, pero sabemos que hay 20 departamentos caficultores en el país y no solamente Julián encontró una necesidad, sino que hay muchísimas empresas con las que hemos validado el tema y necesitan y quieren llevarlo. Entonces, a través de la tecnología que estamos haciendo una plataforma tecnológica de manera que el productor ingrese a la plataforma, registra su café y se comunica inmediatamente con su cliente en el exterior, particularmente para Estados Unidos. Podemos hacerlo para todas las partes del mundo, pero inicialmente estamos manejándolo para Estados Unidos. Y contacta a través de su cliente para que él a través del portal haga el acceso. Una vez el cliente hace la operación internacional, hace la compra, el productor debe enviarnos directamente a nosotros a la planta su café para procesarlo, alistarlo y enviarlo a los Estados Unidos vía tecnológico. Ok, entonces la tecnología es el medio de comunicación entre el vendedor y el comprador. En ese caso, ustedes hacen el papel de intermediarios, pero esos intermediarios que agilizan el proceso, que contribuyen a que haya más ganancia para el campesino, que sea más justo también, porque eso es lo que buscan ellos, justamente que ese café que están vendiendo no se lo paguen al precio como si fuera cualquier café. Como hay que decirlo, suele pasar junto a, digamos, las instituciones tradicionales que siempre se han encargado de estos trámites, sino que él pueda tener un contacto más directo a través de la plataforma. Además, que es que ahí hay un importante desarrollo. A veces es difícil encontrar clientes para una persona que es nueva en este tema en el exterior. Ustedes también le ofrecen esta oportunidad, tienen como un banco de datos de posibles clientes interesados allí. Ese es el segundo capítulo que va a tener el portal, porque en esencia el primer lo que estamos atacando es el canal primario que tiene cada productor, el amigo, el familiar, el conocido que quiere llevar su marca, que quiere comercializar su café y que con el amor que todos trabajamos nuestros cafés, pues él mismo lo pueda integrar directamente con su cliente. Entonces, en el segundo punto en el que vamos es en el desarrollo de mercadeo, en toda la estrategia que estamos manejando para que la plataforma, una vez esté moviéndose, va a llegar clientes por sí solos a buscar y va a encontrar un contacto directo con el café que le gustó por los atributos que tuvo, por la acidez, por dulzor, por lo que tenga de mayor referencia, que ese es el punto en el que estamos ahorita desarrollando el tema de la plataforma. Ok, en esta plataforma, por ejemplo, ¿la gente ya puede acceder a ella? ¿Puede visitarla? ¿O tiene que hacerlo a través, en este momento aún tiene que hacerlo a través de ustedes? ¿O puede buscar simplemente hay una dirección web www y empezar a hacer sus ventas a través de este modo? ¿O tiene que encontrarlos directamente a ustedes en esta primera instancia? En esta primera instancia, en cuanto a tecnología, estamos en modo beta, estamos terminando la plataforma, pero el modelo en sí funciona y ya lo estamos comercializando con pequeños productores, ya lo estamos ofreciendo, ya lo estamos divulgando y ya lo estamos socializando con más personas. Las personas pueden comunicarse con nosotros y hacemos simplemente el enlace. Nosotros generamos 3 valores que sugerimos de precio para café para llegar con precio real de mercado a Estados Unidos. Principalmente lo que nos interesa es que el que va a comercializar el café o el mayorista que lo va a recibir, pues también tenga una utilidad, porque si no, no tendría ningún sentido. Entonces lo que nosotros estamos jugando es con 2 precios finales, que es un mayorista o es un usuario final, y de ahí para atrás viene el resto de la cadena. Entonces lo que hacemos es facilitarle 3 tipos de precio, de manera que alrededor de 500 a 550 mil pesos estamos retribuyendo por arroba de café tostado al productor en promedio. En promedio, ok, Julián, muy interesante toda esta información, además teniendo en cuenta que una gran mayoría de los televidentes de Telecafé viven en el sector rural, son productores, son campesinos que están sacando sus productos. Por hecho de este modo, por eso de este modo, esta información es muy pertinente y les cae como anillo al dedo. Julián, regálenos contactos, la gente donde los puede buscar a ustedes, tienen de pronto redes sociales activas trabajando ya para esto, o números de teléfono, o que vengan a Parquesop, denos usted las coordenadas para que las personas puedan acercarse a usted y tener más asesoría. Nos pueden llamar al 300-275-7770. Ese es el teléfono pues como más práctico para encontrarnos. Tenemos un correo, se llama comercial@nresmart.com. A través de ese correo nos pueden llegar las solicitudes. Julián, para concluir, una última pregunta. ¿Hay personas que ya han visto los beneficios de este servicio que ustedes ofrecen? Sí, ya hemos hecho
varias variaciones a lo largo de lo que va del año. Hemos consolidado alrededor de unas 15 a 20 empresas y productores que están interesados. Estamos trabajando, ya tenemos algunas propuestas, ya se ha enviado también a Estados Unidos y tenemos también algunas personas que están ya esperando por cosecha para empezar a despachar a través de nosotros. O sea que sí funciona. Funciona porque realmente lo que estamos dándoles es un valor realmente muy bueno de mercado sobre el valor de café de base del día. Julián, muchas gracias por este ratico que compartió aquí con nosotros. Hombre, no, Julio, a ustedes muchas gracias al canal, pues la invitación y también agradecerle pues, a Parquesoft. No se olviden, próximamente los encontrarán en línea, como nuestro portal se llama Tu Coffee. Tu Coffee, así los van a encontrar próximamente. Igual, Julián, ustedes son bienvenidos siempre a este Jeepao para que se monten con nosotros y nos den esa información. Más adelante seguro vamos a estar informándonos más de los avances que ustedes traen para compartirnos, y por el momento ustedes no se desconecten de El Jeepao porque en estudio tenemos mucho más.